Hoy vamos a tener la oportunidad de orar por una familia y despedirlos. Ellos van a regresar a su país, así lo han sentido de parte de Dios. Así que les voy a animar a que vengan aquí, por favor. Osvaldo, Yorelis, Samuel también está por ahí con ustedes. Ellos regresan a Venezuela después de haber orado un tiempo al Señor para regresar. Sabemos que muchas familias venezolanas van a tal vez regresar a su país, ahora que más o menos parece se estén como resolviendo algunas situaciones, pero ellos van con Dios, más que confiando que el tipo de gobierno que tienen va a hacer cambios, ellos van confiando en la dirección de Dios. Osvaldo, Yorelis y Samuel han estado de alguna manera sirviendo aquí en la iglesia y les agradecemos por el amor que tuvieron para con esta iglesia, el servicio que brindaron en ella, y gracias por ser una familia que aportó a esta iglesia. ¿Por qué no dirige sus manos hacia ellos y vamos a bendecirlos y enviarlos con la bendición pastoral, la bendición de Dios, Señor? Alabamos tu nombre, Señor, por la obra que estás haciendo en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Los estás llevando a tomar muchas decisiones, Señor, y sabemos que muchas de ellas no serán fáciles, pero pedimos, Dios, que seas tú, Señor, fortaleciéndoles, dándoles el convencimiento, el deseo, Señor, de dar cada paso en obediencia a ti, Señor. Ellos necesitan, oh Dios, tu respaldo, tu dirección en sus vidas, y lo que más desean es obedecerte. Así que, Señor, ayúdalos para que todo esto sea posible en ellos. Guárdalos de todo mal, de todo peligro, Señor. Guarda las pertenencias que ellos van a enviar también de aquí a su país. Te pedimos que los rodees con tu amor, Señor, que los libres de toda acechanza, de toda trampa del diablo, Señor, y que guarde sus mentes y sus corazones, y que ellos allí en su país también puedan congregarse y servir en esa iglesia donde tú los lleves, Señor, que sean de bendición en todo lugar donde ellos estén, Señor. Abre puertas, Señor, que no se puedan cerrar, y cierra aquellas, Señor, que tú no vas a permitir que se abran, Señor. En el nombre de Jesús, llénalos. Pedimos que los llenes del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y oramos, Señor, que sean cada vez más y más llenas de tu presencia, Señor. Que llenura de tu Espíritu esté sobre ellos, Señor, y úsalos como familia, Señor, para tocar a otras familias, Señor. Usa también a Samuel, oh Dios, para hablar a otros chicos de ti, Señor. Él tiene un corazón enseñable, él tiene un corazón dispuesto, Señor. Así que úsalo para grandes cosas, Señor, allí en su país, Señor. Lo rogamos a ti en el nombre de Jesús y los enviamos con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. No sé si quieren decir algo. Buenos días. Primeramente, darle las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes reunidos, al pastor por abrirnos las puertas de su iglesia. De verdad que me siento, tengo muchos sentimientos encontrados. Feliz porque vamos a estar con nuestros seres queridos, con mi mamá. Osvaldo va a estar con su mamá, que ya son personas mayores. Y triste porque dejamos aquí hermanos. Gracias por su apoyo, por sus consejos. De verdad que estamos súper agradecidos con la iglesia por recibirnos. Y en mi lugar, porque aquí en Colombia y en la iglesia del pastor conocí el gran amor de Dios. Yo sé que muchos me dicen, pero ¿por qué lloras? Pues
sí vas a estar con tu familia, pero no es fácil, porque cuando uno le agarra amor, cariño a las personas, y solamente le pido a Dios, o sea, que nos cuide. Ya mañana vienen a buscar nuestras pertenencias, como lo dijo el pastor, para que lleguen a Venezuela, y ya Dios mediante nosotros regresaríamos el día miércoles. Con el favor de Dios saldríamos de aquí de Colombia y los vamos a llevar aquí en un pedacito, en un rinconcito de nuestros corazones. Que Dios los bendiga. Bueno, gracias, familia. Y cuando ella dice la iglesia del pastor, no es del pastor César, es del pastor, entiéndase, del pastor de pastores, Jesucristo. Esta iglesia no es mía. Bueno, hermanos, y oramos. Yo creo que Dios hace cosas grandes a través de todas esas migraciones y es fortalecer la fe de muchos. Yo creo que muchos van a regresar recargados a Venezuela con el ánimo de compartir su fe en el Señor. Es un país que, al igual que el nuestro, necesita mucho que el evangelio siga avanzando y siga tocando e impactando muchas vidas, pero primero debe impactar la nuestra para que podamos tocar a otros con ese mensaje tan maravilloso. Y bueno, Paula, te invito a que por favor nos compartas tu testimonio. Ella ya inició la semana pasada con su testimonio. Lo habíamos dejado en continuará y ella va hoy a seguir adelante hablándonos de la grandeza de Dios en su vida. Hola, buenos días. Yo espero que dentro de 8 días sea otro. Sí, tengo muchas historias. Esta empieza, yo me casé grandecita. Y entonces pues queríamos tener hijos, pero no estábamos como muy afanados. Ya llevamos como 4 años sin quedar en embarazo, tenía problemas para tener bebés y mi esposo también, pero no nos estresábamos mucho con el tema. De todas maneras, ya llevamos como 4 años y yo recuerdo que le dije al Señor, Señor, si este año no quedo en embarazo, pues entonces adoptemos un bebé el año entrante. Yo aquí cargando perritos en lugar de cargar un bebé, no, yo quiero un hijo. Y recuerdo que un día soñé con un bebé en la cama y le dije a mi esposo, amor, estoy embarazada. Y él me miraba como, pues, ¿cómo así? Y yo, sí, estoy embarazada. Yo creo que lleva por ahí 3 horas, no sé. El hecho es que me hice la prueba y el 7 de diciembre confirmamos que estábamos en embarazo, el día de las velitas. Fue el embarazo más tranquilo y sereno del mundo entero. Logramos, pues, normal, un embarazo tranquilo. Como a los 8 meses y medio, ya la última revisión, yo salí, pues el doctor me dijo que estaba bien. Sin embargo, cuando llegué a la casa por la noche, yo sentí como un flujo y yo dije, yo voy a llamar al médico. Lo llamé y él me dijo, me dio cita al día siguiente. Cuando me revisó, resulta que no tenía líquido amniótico y entonces me programaron una cesárea de emergencia y nació Pedro Juan, el hombre que está allá atrás, que tiene síndrome de Down. Bueno, fue un hijo buscado, deseado, esperado, pero uno nunca se imagina que va a tener un hijo con una condición especial. Cuando nació nos dijeron que tenía síndrome de Down, eso fue como que nos sacudieron el piso y yo, voy a llorar 3 horitas, pero no voy a llorar 4 porque no me va a caer el resto de la vida llorando. Dios sabrá qué hace con Pedro Juan. Para la familia sí fue duro, porque mi esposo ya tenía un hijo especial también, que tiene parálisis cerebral. Pero bueno, arrancamos normal. No siento que haya hecho sacrificios por mi hijo, porque es que a veces dicen, ay, es que uno sacrifica mucho por los hijos. Digamos que el Señor nos ha dado mucha paz en ese tema. Ya después queríamos otro bebé, a falta de 2, 3. Bueno, nada, que quedaba en embarazo. Le dije, Señor, si este año no quedó en embarazo, pues adoptamos un hermanito para Pedro. 16 de diciembre, yo soñé con 2 niños en la cama. Le dije a Mario, estoy embarazada. Y él otra vez como, me hice la prueba y el 16 de diciembre confirmamos que estábamos en embarazo. El embarazo fue muy normal, 4 meses y medio. A los 4 meses y medio yo sentí que algo se me vació. Me fui para urgencias y el médico dijo, rompió fuente. Y yo de 4 meses y medio no se cría. No, señor, aquí se cierra lo que esté abierto.
el médico me miraba como está, y yo no, lo vamos a tener, espérese y verá. Entonces me dejaron en observación, al rato me dice el médico, no, fue desprendimiento de placenta. El embarazo fue de alto riesgo, cada que yo me paraba inmediatamente pintaba. Logramos llevar el embarazo, la meta con el médico era, vamos a hallarlo a los 5 meses, vamos a hallarlo a los 5 meses y medio. Le hicieron un examen y el niño venía con síndrome de Down y con un problema de corazón. Yo recuerdo cuando nos dieron el diagnóstico, Mario y yo nos miramos y dijimos, uy, qué puntería 3 de 3, es porque ya teníamos 2 especiales. Yo dije, Señor, si es tu voluntad, el niño puede nacer sano. Y se lo decía pues a las personas, a la familia tranquilamente, y yo, si Dios quiere, nace sin esa condición. Me miraban como, ay, pobrecita, qué pecado. Yo no, pues aquí tengo bastante tiempo para sentarme ahora porque no me puedo parar de la cama. Me dio otitis, me tocó tomar antibióticos, me dio un desgarre espantoso, yo no me podía mover de la cama. Sin embargo, yo lo oraba al Señor, si es tu voluntad, puede ser sin la condición. Como a los 8 meses me hicieron una ecografía de 3er nivel, se fue el ginecólogo y el que me hacía la ecografía, yo sentía que como que revisaban y le dice el uno al otro, es que no, es que el problema del corazón se le sanó. Él tenía una comunicación interventricular que es como un huequito en el corazón que conecta 2 cámaras, y como el bebé estaba tan pequeño, en el embarazo no se alcanzaba a cerrar, y es típico de los niños con síndrome de Down. Entonces el uno le dice al otro, es que no, el corazón se le sanó, y le dice el otro, es que es de las que ores, que pues entonces las tuvieron que escuchar porque no hay explicación para que este bebé pues se le hubiera sanado el corazón. Y entonces programamos cirugía, pero seguía pues el tema del síndrome de Down. Programamos cirugía. Mi esposo cumple el 5 de agosto, nos casamos el 6 de agosto, pero Juan nació el 8 de agosto y me dice el doctor, pues como hay que programar cirugía, ¿qué día? Y yo el 5 de agosto, que es el día que cumple el papá. Cuando nació yo le vi la cara al doctor y me dije, este niño es sano y perfecto, este niño no tiene síndrome de Down. Entonces fue muy especial porque incluso a mí ya me sugerían que abortar, y yo decía, pues pueden ir con 2 cabezas, pero ¿cómo les ocurre? O sea, es mi hijo y Dios tiene el control de absolutamente todo. Entonces uno piensa, pues qué tal que uno hubiera tomado esa decisión, darse cuenta que, pues que además no es porque uno no puede hacerlo. Nació sano y perfecto, nunca los médicos explicaron qué pasó con Juan Santiago, desde haberlo tenido en el embarazo tanto tiempo, después de haber tenido el problema a los 4 meses y medio. A él le quedó muy particular una válvulita más larga en el corazón. Él cada 5 años se tiene que hacer exámenes porque si a esa válvula le crece pues hay que operarlo, pero no tiene ningún problema con el corazón, pues él tiene una vida completamente normal. Pero sí impacta mucho porque es de esos milagros que los médicos nunca se explicaron cómo pasa de un diagnóstico con Down y problema de corazón a no tener absolutamente nada. Somos de los que oramos. Gracias. Muchas gracias, qué bendición poder escuchar lo que Dios hace en medio de nosotros, y queremos seguir escuchando testimonios, así que pídale a Dios que le dé esa valentía que algunos expresan no tener para pararse aquí o escribir el testimonio y que podamos leerlo. Y si a usted le parece eso increíble, pues lo que ella nos contó hace una semana fue mucho más increíble, así que tiene que escuchar la predicación, que creo que viene con ese testimonio incluido también. Bueno, ¿hay algo que le haya ocurrido a usted que pueda decir que impactó profundamente su vida? Piense qué fue lo que le ocurrió y que usted puede decir, eso cambió mi vida en muchos aspectos o en todos los aspectos. Y quiero contarle la historia de un filósofo ateo llamado Émile Caillé. Estaba casado con una joven presbiteriana, siendo él ateo.
Le gustaba investigar literatura de todas las épocas de la historia y luego anotaba frases en la libreta que tenía para que, según él, al recordarlas, pudieran fortalecerlo cuando su espíritu estuviera decaído. Cuando llegó ese momento y buscó aliento en estas frases escogidas por él mismo, sintió que no lo llenaban para nada. Y por casualidad, dicen los ateos, él o llegó una Biblia a sus manos y la abrió precisamente donde están las bienaventuranzas. Todos sabemos, o la mayoría, sabemos que el sermón de sermones que fue dado por el predicador de predicadores inicia con las bienaventuranzas allí en el Sermón del Monte. Esto impactó de tal manera su vida, él dice, fue como un golpe, una sorpresa a la vez, porque dice, me halló, me descubrió. Es como si aquel que inspiró este libro me conociera totalmente. Y la pregunta que a veces nos hacen es, ¿y qué hace a Jesús tan diferente de otros, no sé, rabinos, maestros, líderes espirituales? Y yo creo que cuando Andrés fue y le habló a su hermano Pedro sobre el descubrimiento que había hecho, de que él creía que Jesús era el Mesías que estaban esperando, tal vez él preguntó, ¿y por qué crees que eso es así? Y él pudo haber dicho seguramente lo mismo que dijeron muchos otros, habla con autoridad. Lo que significa es que cuando habla, parece que me conociera en lo más íntimo. Y algo ocurrió con los discípulos camino a Emaús, ¿recuerdan? Que se venía hablando de que Jesús había resucitado, pero ellos todavía no creían porque no lo habían visto. Y Jesús se les presenta y empieza a hablar con ellos y ellos expresan algo que debería suceder en cada creyente y es, ¿no ardían nuestros corazones mientras Él nos explicaba las Escrituras? Eso debería ocurrir en nuestras vidas cuando escuchamos el mensaje de salvación. Nuestros corazones tienen que arder, nuestras vidas tienen que sufrir un impacto que cambie radicalmente nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestros planes. Porque si seguimos con nuestra vida diciendo que somos cristianos sin que nada haya cambiado, perdóname, pero no te has encontrado con el Jesús de la Biblia. Esta es la clase de autodescubrimiento que impactó la vida de Caliel. La palabra nos descubre a nosotros mismos si la escuchamos con detenimiento y con la intención de obedecerla. Lo que la Biblia diga de Israel, de los apóstoles, aún de la misma iglesia, son temas secundarios. Lo principal es cómo esa palabra me habla personalmente. Esa es la actitud y esa debe ser el anhelo con el cual venimos cada domingo a la iglesia. Es ¿qué va a hablar Dios a mi vida? Porque no me cansaré de decirlo, cada semana cada uno de nosotros necesita que Dios le hable. Así uno a veces venga y crea que no necesita a Dios. Porque en nuestras iglesias pueden venir muchas personas que están en un punto de su vida que creen que tal vez Dios pueda hacer algo más, que se pueda agregar a lo que ya tienen, pero no el centro, no lo más importante, no la esencia de su vida. Y tristemente, personas que se hacen llamar cristianas hoy en día no han tenido un encuentro real con el Jesús bíblico, porque sus vidas siguen siendo igual. Así que, mis hermanos, eso es lo que esperamos que
la Biblia haga en nuestras vidas, el mensaje de la palabra de Dios cause un impacto tal que sea más fuerte que aquel que usted pueda decir, mi vida cambió cuando tuve mi primer hijo, mi vida cambió drásticamente cuando, no sé, perdí la posibilidad de ver, de caminar, o cuando perdí a un ser querido. Pero nuestro testimonio más fuerte debe ser el momento en que Jesús se encontró con nosotros y nos transformó totalmente. Y cuando esto ocurre, es inevitable que nuestro corazón sienta un deseo que no se puede frenar de compartir las buenas nuevas a otros. Eso fue lo que ocurrió con Martín Lutero, por ejemplo, cuando leyó allí en la carta a los romanos que el justo por la fe vivirá y el Espíritu Santo le permitió entender esto. En él se encendió un fuego imparable, que no fue que él inició la reforma ni la continuó Calvino, no. Tristemente, quienes tomaron sus enseñanzas y sus escritos y empezaron a trabajar en doctrinas, lo que hicieron muchas veces fue apagar el fuego del Espíritu Santo que se había encendido en ellos. Y hoy en día podemos hablar de que se necesita otra reforma, porque ese pseudocristianismo, ese evangelicalismo de ahora no tiene nada que ver con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Ahora sí creo que estamos listos para este tema, despojándonos para aferrarnos. ¿Para aferrarnos a qué? A Cristo, debería decir ahí, pero voy a dejarlo así para que lo vamos descubriendo. Y voy a tratar entonces 3 puntos. Nuestra prioridad, pasar tiempo con Jesús, el peligro de no despojarnos y el peligro de no despojarnos y el principio de la coherencia. Vaya por favor al Evangelio de Juan capítulo 15. Es un evangelio hermoso porque nos habla de Jesús como el verbo, como el principio de todas las cosas. Ahora veía las imágenes cuando cantábamos de Dios poderoso y esas imágenes en movimiento del universo, y yo digo, qué sensación tan increíble estar cantando del Dios que creó todas esas cosas y que las mantiene bajo su control. Capítulo 15, versículos, vamos a leer del 1 al capítulo 15, versículo del 1 al 5. Capítulo 15, no, es que hoy nos hemos tragado de todo. Ahorita yo puse también en la liturgia capítulo 7 de Isaías, era el 5. Aquí es Juan 15 del 1 al 5. Bien, vamos a hablar de la vid verdadera. Este momento es impactante porque Jesús está con sus discípulos. Parece ser esto está relacionado con la cena del Señor allí en el aposento alto, y Él está con sus 11, ya no habían 12 porque el traidor ya había salido a llevar a cabo lo que estaba predeterminado que hiciera, y era vender a Cristo. Y entonces es un momento muy especial. ¿Por qué? Porque Él venía diciéndoles que iba a morir, que iba a partir, y seguramente eso fue impactante para ellos. ¿Cómo así que el Señor se va a ir y nos va a dejar si lo necesitamos hacer a Él para hacer la obra que nos mandó a hacer? Pero Él quiere que mantengan la paz, porque versículos antes dice, les está ofreciendo su paz, que no teman y que Él va a estar con ellos. Jesús les anima con estas palabras: yo soy. Este es el último de los 7 yo soy que encontramos en este evangelio. Yo soy la vid verdadera, o la vid genuina, la vid real. Ahora hablábamos en el libro de Isaías de la viña del Señor, y que Israel fue comparado, y aún estos discípulos hasta ese momento consideraban que la viña del Señor era Israel.
y que pertenecer al pueblo de Israel era estar conectados con Dios, pero Jesús viene y revoluciona todo ese pensamiento que ellos tienen al decirle: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado o que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pidamos al Señor ahí un momento que permita que esta palabra no se quede en nuestra mente como conocimiento sin fruto, sino que esa palabra se haga viva en nuestro corazón y se produzca en nuestra vida el fruto que Dios desea recoger de nosotros. Así que, hermanos, según lo deja registrado el Evangelio de Juan y que fueron las palabras de Jesús, Él se identifica como el verdadero Israel, el Israel que sí obedeció totalmente la ley de Dios. Jesús fue aprobado por Dios cuando lo resucitó de entre los muertos. Eso determinó que Jesús realmente es quien dijo ser, el cumplimiento del plan, de las promesas que en el Antiguo Testamento se habían hablado de aquel Mesías prometido. Debemos tener raíces en Él y no en Israel. Y esto quiero aclararlo porque hay muchas personas hoy siendo seducidas por las raíces hebreas, por el judaísmo. Hay cristianos convirtiéndose al judaísmo porque les han convencido de que Jesús no es el verdadero Mesías y se van al judaísmo esperando al Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y si queremos dar fruto debemos permanecer en Él. En la comunidad del nuevo pacto, nuestra primera identificación es con Jesucristo mismo, no es con el Israel como Estado, ni siquiera como la iglesia. Tenemos que estar unidos es a Cristo y no a una iglesia, porque no es estar unido a una iglesia lo que nos hace cristianos, sino es estar unido a aquel que por medio de la fe en Él, somos adoptados como hijos de el mismo Padre. Y de las muchas imágenes de la relación entre Dios y su pueblo, esta es la más maravillosa, porque se habla del pastor y la oveja, se habla de la relación de un padre con el hijo, pero esta es de mucha más dependencia que las demás. Un hijo puede separarse en algún momento de su papá, la oveja se puede separar por un tiempo de su pastor, pero la rama debe permanecer siempre conectada a la vid para que no muera y no se haga madera sin ningún propósito. Entonces, ¿a qué se nos llama o qué nos llama Jesús aquí? A una dependencia total y a la necesidad de una conexión constante. No es la vid la que depende del pámpano, es el pámpano, los sarmientos que dependen de la raíz, de esa savia, de la misma vid. Porque a veces pensamos que Dios necesita de nosotros para orar en nuestras vidas, que necesita de nuestro permiso, de nuestra autorización. Y eso nos pone en una situación riesgosa porque creemos que tenemos que permitirle a Dios cosas en nuestra vida. Y Él lo que va a hacer en nosotros lo va a hacer. Porque Él llama, Él elige, Él ama, Él perdona, Él restaura, santifica, glorifica. Todo lo que va a hacer lo hace.
Lo hizo en los discípulos que escogió. ¿Por qué no sucedió eso en la vida de Judas? Porque estaba lleno del diablo. Por eso dice, le entró Satanás y Satanás logró hacer algo en su vida, un desastre. Versículos antes de lo que hemos aquí hablado, dice, Satanás nada tiene en mí. Y si nosotros estamos en Cristo, Dios nos protegerá de todo. Amén. A veces hay iglesias donde se le tiene más miedo al diablo que temor a Dios. Y eso no es así, porque pareciera que el diablo es más grande que Dios, más poderoso, y terminan viendo al diablo por todas partes. Y no estamos es para glorificar a nuestro Dios. Amada iglesia, cuando Dios en realidad es el Señor o dueño de nuestras vidas, todas nuestras relaciones son purificadas. Pero cuando nos aferramos a personas o cosas en esta tierra, indefectiblemente esas relaciones son afectadas. El permanecer en Cristo, como lo dije ahora, debe transformar nuestros deseos, nuestras relaciones, nuestros anhelos. Debe purificar todo aquello que Dios pone en nuestras vidas, porque todo tiende a ser dañado por el pecado. Dios nos quiere salvar de relaciones superficiales, dañinas, tóxicas, que nos quitan tiempo valioso que podemos dedicarle a Él. Toda la energía que debemos invertir en una relación más cercana con Cristo se ve afectada cuando nos aferramos a todo este tipo de cosas que no nos llevan a ningún lado. Hay muchos que están diciendo o asegurando tener una relación con Jesús, pero no están dando el fruto esperado. Me regala un vasito de agua, por favor. Como cristianos, tenemos que tener claro que la relación más fuerte, más importante aquí en la tierra no es con nuestra esposa, ni con nuestros hijos, ni con nuestra mamá o con nuestros papás. Es con Cristo. Nuestra vida depende de Él, y la relación más importante que debemos cultivar en esta tierra es con Él. Cuando dejamos que alguien o algo fuera de Cristo llegue a ser necesario para nosotros, volvemos a ser esclavos, y la relación resultante será inevitablemente enfermiza y corrompida. Y quiero compartir un ejemplo. Una joven llamó a un pastor para que por favor le ayudara en un asunto. Ella tiene un hermano que se separó de su esposa, inició otra relación con una mujer que se separó a su vez de su esposo, y ahorita estaban en un conflicto. Ellos estaban recibiendo por otro lado consejería, y las palabras puntuales de esta mujer es: he terminado, quiero alejarme de él, estoy cansada, no quiero que me moleste más. Y el consejero le preguntaba al joven: ¿acabas de escuchar lo que ella dijo? Y dijo: sí, pero no quiero escucharla y me niego a vivir solo. Así que la hermana de este muchacho le decía al pastor que le leían textos de la Biblia, pero que él los rechazaba porque se sentía juzgado. Y la preocupación de esta joven era evidente al preguntarle al pastor: ¿qué podemos hacer para ayudar a mi hermano a que se reconcilie con su esposa? La respuesta que le dio el pastor, pues no se la esperaba. El pastor le dijo: no creo que deberían trabajar en la reconciliación de esa pareja. Dijo: dudo que un hombre esté listo para reconciliarse con su esposa hasta que pueda vivir sin ella. Esta joven le preguntó: ¿qué quiere decir, pastor? Él le dice: hasta que él halle la gracia suficiente para vivir solo, tienes que preguntarte para
ser aceptado, sentir que Dios le acepta, no. Esto es una relación armoniosa, basada en el amor. Esto quiere decir que debemos tener con el Señor una relación saludable. Cuando nuestra relación con Jesús es sana, daremos el fruto que Dios espera recibir de cada uno de nosotros. Y se habla en Gálatas 5, 22, 23 del fruto del Espíritu. Se nos motiva a caminar en fe, caminar en obediencia, caminar en vida nueva, caminar como nuevos creyentes. Piensen en los discípulos al escuchar las palabras de su maestro cuando les dijo: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, sino solamente lo que veo al Padre hacer. Así que es impresionante. El Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, diciéndole a los discípulos: yo no puedo hacer nada si no lo permite el Padre. Necesitaba tener una conexión natural, armoniosa y constante con el Padre para poder hacer lo que Él hacía. Y si no, no hubiera podido hacerlo. Así que nosotros a veces somos tan ingenuos que queremos dirigir nuestras propias vidas, sacar adelante matrimonios, familias, empresas, iglesias, misiones, sin depender de Dios. Si era claro para Jesús, ¿cuánto más debe serlo para nosotros? Jesús todos los días iba y oraba al Padre para que el Padre le mostrara qué era lo que debía hacer. Cuando usted no sabe qué hacer, termina cumpliendo la agenda del mundo y la agenda de otros. A Jesús le decían: Jesús, ven, que allí te necesitan, debes hacer esto y esto. Casi que los discípulos le organizaban la agenda. Y él decía: no, debo ir a otro lugar. Y a ellos les costaba entender por qué Jesús hacía las cosas de la forma en como la hacía. Si a usted van y le dicen: lo necesitan urgentemente porque alguien está muriendo, generalmente dice: no, pues yo dejo lo que tengo y me voy. No fue así con Lázaro. Jesús no salió corriendo cuando le dijeron: te necesitan urgentemente porque tu amigo querido, al que amas, está a punto de morir. Él no vivía en los afanes o en lo que creemos nosotros que debe tener prioridad y que debe estar agendado, por ejemplo, para el pastor. A veces quisiéramos como agendar al pastor de lo que debería ser un pastor primeramente. Y cuando uno empieza a ceder, lo que termina haciendo es dándole gusto a la iglesia y no a Dios. Y eso sería fatal para la iglesia. Lo mismo que en su relación matrimonial. Si usted termina dándole gusto a su esposa, a su esposo o a sus hijos o a sus padres en lugar de dárselo a Dios, es decir, hacer las cosas como Dios quiere, eso tarde o temprano verá los resultados. Será caótico. Tenemos que rendirnos en todas nuestras áreas a Dios y estar expuestos constantemente a su palabra para estar purificados en nuestra mente y nuestro corazón. La palabra de Dios lo que hace es primero desarraigar el orgullo en nosotros. Piense en esto, y lo he dicho muchas veces y de pronto no gusta, pero hay personas que compran Biblias de promesas y no viven leyendo sino durante todo el año las promesas subrayadas y no leen los mandamientos y otras cosas. Es bueno subrayar la Biblia, pero no debo yo escoger qué debo leer y a qué digo que me voy a aferrar y que lo voy a considerar como una palabra rema para mí y no voy a leer toda la demás escritura. La palabra de Dios es toda, no la que yo subrayo, no la de la Biblia con promesas. Es desde Génesis hasta Apocalipsis, toda. Los que me gustan y los que no me gustan. Porque a veces somos así, dicen: no, yo no me gusta este pasaje.
no sé por qué está ahí, no debería estar. A manera de reflexión, ¿cómo está su casa, su negocio, su empresa? ¿Cómo ve la iglesia? ¿Cómo ve el país, el mundo? ¿Qué les hace falta? ¿Por qué les decía ahora que Dios trata primeramente con nuestro orgullo? Porque somos muy altivos, muy soberbios cuando llegamos a Él, y Él debe tumbarnos de ese trono donde llegamos cuando le conocemos. Porque cuando hay orgullo, hay temor. Y cuando hay temor, hay inseguridad. Y cuando hay inseguridad, eso nos vuelve controladores de las circunstancias y de las personas y manipuladores. Como lo decía este joven, no quiero vivir solo. Me resisto a vivir solo. Y ella es mi esposa y tiene que vivir conmigo porque así yo lo quiero. ¿Usted cree que así se puede vivir bien en una relación? Manipulando, controlando, amenazando. Eso no es lo que hace Dios con nosotros. Pero así a veces consideramos a Dios. Fallamos y esperamos con qué nos va a castigar, qué va a hacer. La Biblia dice que, o aquí este texto dice que Dios poda al sarmiento para que dé más fruto. Ustedes saben que hay viñas que están llenos de viñedos, muchos de esos viñedos se espera que den uvas dulces, pero algunos los dan agrias. ¿Y cuál es el problema? ¿La vid o el mismo fruto? ¿Dónde está el problema de que el fruto sea agrio o amargo, silvestre, como dice la Biblia? ¿Es de la vid? Sí, o sea que Jesús, que es la vid, tiene... ¿Ah? ¿Cierto? ¿Por qué hay que podarla? Porque esas vides hay que levantarlas para que reciban sol en los lugares donde no les llega y puedan dar mejor fruto. Hay vides que solo son hojas y pareciera que están llenas de fruto, pero son solo hojas. Así puede haber con nosotros como cristianos. Hablamos mucho, decimos muchas cosas, hasta versículos de memoria, pero no hay evidencia de fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Todo esto hace parte de lo que debe reflejar cada cristiano. Vuelvo a la pregunta, ¿qué le hace falta entonces a nuestro país, a la iglesia, a tu empresa, a tu casa, a tu negocio, a tu propia vida? Yo diría más fuego del Espíritu, estar más sumergidos en el poder de Dios, más sometidos a su voluntad. Necesitamos estar avivados, porque creo que la iglesia de ahora está apagada. Yo creo que no estamos reaccionando como iglesia a lo que está pasando en nuestro país. Y en otros países. Hay hermanos iraníes pidiendo oración por su país, porque el mundo calla. Todos los manifestantes pro-palestinos están callados. Aquí hacen ruido con banderas de Palestina. ¿Usted cree que en Palestina hacen ruidos con banderas colombianas? Así que necesitamos tener claro cuál es nuestro propósito como iglesia en este momento de la historia en nuestro país. Porque anhelamos que cambie el gobierno. Por favor, seguimos esperando eso. Que el gobierno va a cambiar las cosas. Es que lo que necesitamos es que se cambien los corazones de las personas, y eso es con el evangelio, no con un proyecto político. Eso no cambia los corazones de nadie, no ha cambiado los de los que los presentan. Necesita esta nación escuchar el evangelio de Jesucristo. Y cuando un pastor y un creyente no están unidos a esa savia, a esa fuente que da vida, terminamos desviados.
Yo a veces pienso en los escándalos que continuamente se están dando en las iglesias a nivel mundial. Hace poco fue descubierto, porque ni confesado, Phil Yancey, 8 años de adulterio, y ya se había salido a la luz lo de Steve Lawson. Algo está pasando. Pastores caminando solos, creyendo que tienen el control de la situación y que pueden llevar una doble vida sin ser descubiertos. Y así a veces los cristianos pretendemos que pastores lleguen a ser presidentes. Y hay un riesgo de que ese pastor allá crea que el país es una iglesia y la maneje como una iglesia. Pero oramos por hombres que puedan llevar a este país a los cumplimientos de los propósitos de Dios. Y Dios lo puede hacer así no sea cristiano. Porque si nosotros como líderes espirituales fuéramos modelos, la iglesia tendría un testimonio muy diferente hacia el mundo y no el que está dando ahora. Y por último, hermanos, el principio de la coherencia. La relación que Dios busca tener con su iglesia rompe con el individualismo moderno, el cual está construido sobre una ilusión, una percepción irreal de lo que es la existencia personal. Nadie origina su propia vida ni tampoco la sostiene con su propio poder. Nuestra realización nunca está en nosotros mismos. Queremos realizarnos personalmente, pero ahora como cristianos no vivimos como islas solitarias, somos una comunidad y todo lo que nos compete debe ser crecer juntos, desarrollarnos juntos, dar fruto como iglesia para Dios. Eso es lo que debemos trabajar y por eso debemos discipularnos, debemos aconsejarnos, debemos exhortarnos, debemos disciplinarnos. Porque a veces hay gente que resiente la disciplina de la iglesia y dice, ¿por qué? Si Dios es amor, ¿por qué ustedes van a disciplinar? Porque debemos ver que la santidad de Dios es algo importante en nuestras iglesias. No podemos vivir de cualquier manera. ¿Por qué? Porque Jesús, o Dios más bien nos dijo, sean santos, porque yo soy santo. Nuestros modelos de relación se hallan en Dios, en la unidad de la Trinidad y no en una sociedad resquebrajada y disfuncional en todos los aspectos. A veces la iglesia copia al mundo en muchos aspectos y eso es un desastre. En lugar de que el mundo copie la manera de socializarnos, de interactuar unos con otros, en cómo nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, vivimos con una ética cristiana que rompe todos esos estereotipos de esta sociedad. Pero pareciera que el mundo nos atrae de tal manera que quisiéramos copiarlo para ver si la iglesia crece. Hay mucho coach. Los nuevos líderes cristianos están recibiendo cursos de coaching. Y la idea es poder hablar de una manera que atraiga a las multitudes. Era eso lo que Dios quiere. Jesús hablaba de una manera que las multitudes le seguían, pero cuando ya Él hablaba con autoridad, todos se iban escabullendo. Al punto que terminó con 11. Aquí le está dando estas palabras a 11 discípulos. Ahí no había nadie más. Y estos 11 estarían encargados de propagar el evangelio al mundo. Y sí que lo hicieron. Aquí estamos nosotros como testigos de ello. ¿Pero por qué lo lograron? Porque entendieron que sin Jesús nada podían hacer. ¿Qué es lo que esperaban? La promesa de Jesús, y era que vendría el Espíritu Santo para llevarlos a hacer lo que Jesús les había dicho que hicieran. Usted quiere dar el fruto, quiere obedecer,
quiere amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, debe estar unido a Cristo. Si no está unido a Cristo, eso será una tarea imposible. Solo podemos vivir correctamente y servirle a Dios eficazmente y dar el fruto del Espíritu si estamos correctamente conectados a Él en una relación de fe y amor. No de reglas, no de normas, sino de fe y de amor. Así dependeremos de Jesús para todo, empezando por nuestra propia vida, porque conocemos el pasaje que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Así que para concluir, cuando nos hemos despojado de todo lo que estorba y nos aferramos es al Señor, su llamado se hace cada vez más claro. Su obra en nosotros es algo que disfrutaremos y no que resistiremos todos los días. Si Dios nos dice, cierra la boca, ¿y por qué? Ve y perdona, ¿y por qué? Sé más humilde, no me sale, no soy capaz. Su obra en nosotros es algo que debemos disfrutar porque su poda reflejada en una disciplina que es necesaria en el desarrollo de nuestro carácter, sabremos que Dios está buscando lo mejor para cada uno de nosotros. Quiero cerrar con una oración de A.W. Tozer. Él hizo esta oración cuando tuvo su encuentro con el Señor. Dijo, Padre, yo te quiero conocer, pero mi corazón cobarde teme dejar sus juguetes. No me puedo despojar de ellos sin sangrar por dentro. Por favor, desarraiga de mi corazón todas esas cosas que he acariciado por tanto tiempo y que han llegado a ser parte vital de mí mismo, para que puedas morar allí sin rival. Entonces harás glorioso el lugar donde pisan tus pies y mi corazón no tendrá necesidad de que el sol lo ilumine, porque tú serás su luz en donde no hay tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál?